están, amigos? Bienvenidos, esto es Contracorriente. Arrancamos el programa y vamos a hablar del caso que nos preocupa a todos esta semana. Tenemos aquí en el estudio a Ivo Urbiola, él es analista político y vamos a tratar de entender un poco lo que está ocurriendo en el país. Ivo, bienvenido. Gracias, Mariela, por la invitación. El país está todo menos tranquilo. La impresión es que este gobierno hace agua por el tema político, con el tema de Martín Belaunde, hace agua por el tema de lo social, de los conflictos sociales, ¿no? Antes se criticaba mucho a los gobiernos anteriores cuando existían focos de convulsión social, y ahora todo el país está convulso. La impresión es que nadie está contento con este gobierno, y no solo eso, lo que podríamos llamar una suerte de neoterrorismo se está apoderando del país con cada vez más fuerza, ¿no? Con diferentes frentes. Tenemos el frente de la delincuencia, tenemos el frente de los antimineros, ¿no? Dicen algunos infiltrados con remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Tenemos muchos otros frentes. Con una explicación, además, que creo que viene de antes. Yo veo que este gobierno tiene un liderazgo confuso. Nunca se supo bien qué representaba. El 2006 vinculado al chavismo, el 2011 con un discurso antisistema en la primera vuelta, cambiando de discurso para la segunda vuelta, con un electorado principalmente fuerte en el sur andino, donde mañana hay un paro de 6 a 8 regiones juntas en protesta por el tema de Tía María. Paro que el Premier ha salido a pedir por favor a la gente que no se plieguen a él. Ya parece casi un ruego. Un gobierno sin autoridad, ¿no? Eso es lo que está demostrando. Y lo que me parece es que todo esto se incuba en Humala candidato. Y la gente que votó por Humala principalmente está en el sur andino. Entonces, todo lo que ha generado estas protestas tiene su explicación en un candidato que después fue presidente y que no tiene la autoridad moral para retroceder en lo que dijo cuando fue candidato. Entonces, hay una cosa además que me parece sumamente preocupante en el Perú, que en el Perú se ha devaluado o se está devaluando totalmente la institución de la presidencia de la República. Y ahora cualquier persona, cualquier improvisado, sale con el atrevimiento de decir que quiere ser presidente de la República o que quiere ser candidato a la presidencia. Entonces, lo más triste es que todos votan por ese improvisado. Así es. Porque si fuera solamente el caso del improvisado, diríamos, bueno, pues es la anécdota electoral. Lo triste y lo que habla muy mal de este país es que la gente prefiere votar por ese improvisado. Y eso es lo que también la gente debe entender, que las autoridades están ahí porque los ciudadanos ponemos esas autoridades. Sí. Cuando hacemos las críticas a congresistas que salen con escándalos realmente increíbles, o con un presidente que no tiene autoridad, que no sabe si gobierna él o gobierna la esposa. Así es. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia a los propios ciudadanos para saber que las autoridades llegan ahí con los votos de nosotros. Es, porque improvisados ha habido siempre, ¿no? Pero no solían ser elegidos presidentes. Me parece que el primer improvisado que llegó a presidente fue Fujimori. Totalmente de acuerdo. ¿No? Fue un improvisado, pero le pusimos el cartel de outsider, ¿no? O de tsunami, para sentirnos un poco menos mal, ¿no? Pero en realidad fue un improvisado que llegó al poder. Y mira lo que representó Fujimori en su momento, toda la dictadura y la corrupción que se produjo en esa década. Ahora ellos son la primera fuerza política de oposición. Así es. Ayer yo veía con cierta sonrisa a un congresista de Fujimori decir, a los peruanos nos están agarrando de tontos, esto de que lo van a capturar, que han salido ya detrás de él. Y yo recordaba lo que pasaba cuando Montesinos fugaba y Fujimori hacía el ademán de buscarlo él mismo por Chosica. Exacto. Sí. El burro hablando de orejas. Exacto, entonces aquí lo que se ha perdido es autoridad, pero sobre todo autoridad moral, ¿no? En el gobierno, en la oposición. Pero es interesante lo que dices, porque claro, todo podría empezar ahí, ¿no? Claro, empezó mucho antes, sabemos,
Pero el origen de lo la que estamos demagogia viviendo del primer hoy, Alan García también fue el gran gestor, la gran gestora de Fujimori, muy cuestionable, ¿no? Y fue su aval político además. Claro, pero estamos llegando al año 2016, año electoral, con un fuerte deterioro en el clima político. Y lo que preocupa es si este gobierno podrá llegar con buen pie a las próximas elecciones. Una de las consecuencias que me parece que van a ser inevitables con este tema de Martín Belaúnde y todo lo demás que viene pasando en el país es que Nadine Heredia se va a ver obligada a ser candidata al Congreso, porque lo va a necesitar para defenderse. Necesita la inmunidad. Exactamente. Ese es un hecho. Exactamente. Y lo otro, que obviamente este es un gobierno que no va a tener alternativa y posibilidad el 2016, y me imagino que va a querer buscar una alianza para que el próximo gobierno lo trate con guante suave, ¿no? ¿Quién podría querer aliarse con ellos? Ya ni siquiera Perú posible, creo. En este momento es difícil imaginarlo, pero en el Perú han pasado tantas cosas que sí, pues, no nos va a sorprender tal vez lo que pase más adelante. Eso es verdad. En el Perú puede pasar cualquier cosa. Bueno, esos escuderos ya del gobierno, francamente, no sé quién me da más pena, si el ministro de Justicia o los congresistas escuderos, ¿no? O el ministro del Interior, Pérez Guadalupe, un personaje respetable tratando de explicar algo inexplicable. ¿Cómo interpretas tú esto? Porque, si bien es cierto, esto parece ser que ha surgido de un acuerdo, de una conversación, como dices tú, entre amigos, es decir, Ollanta Humala y Evo Morales, hay gente que parece ser respetable dentro del gobierno. Por ejemplo, el ministro Pérez Guadalupe. Por ejemplo, el señor ministro de Justicia, que me parece que llegó a una fiesta donde no lo habían invitado, cayó en paracaídas y recién se está enterando de cuál es la situación, ¿no? Parece que hay un sector del gobierno que está puesto ahí para parchar huecos, pero que no son necesariamente parte de las decisiones, ¿no? Ministros un poco ajenos a lo que en realidad se teje al interior del gobierno. ¿Qué impresión te da? Sí, bueno, en primer lugar comparto la pena y también sumo a eso la indignación y sorpresa, pero creo que el tema Martín Belaúnde Locio es un tema de preocupación principalmente de la pareja presidencial. Lamentablemente los ministros que en este momento están a cargo de algunas carteras pueden ser ajenos a este tema o a la preocupación de este tema, pero siendo la autoridad máxima del país quien está involucrado, lamentablemente están siendo arrastrados dentro de la complicación y la complejidad de este problema. Pero parece que no tienen que ver, pareciera que no tienen que ver en el asunto, aunque van a tener que enfrentar la responsabilidad política. Por supuesto, porque el tema se ha convertido en el tema más importante de interés nacional ahorita, lo que en realidad no debería suceder porque hay temas más preocupantes e importantes. Lo de Tía María, que es una papa caliente que el gobierno no ha logrado enfrentar con éxito y no logra resolver con éxito. Vamos a ver qué pasa en el paro de mañana y pasado en el sur. Pero el Perú está entrando a una vorágine de conflictos que se agravan, de problemas y cuestionamientos que involucran a las más altas esferas del poder político. Se viene una campaña electoral donde es evidente que va a ser una campaña en un ambiente muy ensuciado, muy complicado, muy complejo, ¿no? Muy deteriorado. Con candidatos de uno y otro lado, con cuestionamientos unos más serios que otros. Todo con rabo de paja. Con una candidata que en este momento está en primer lugar en las encuestas y viene arrastrando todo lo que pasó en la década de Fujimori, porque él es el que representa principalmente lo que es el Fujimorismo ahora. Así es. Con un expresidente que enfrenta cuestionamientos graves vinculados a temas de los narcoindultos. Entonces, yo creo que el electorado peruano va a estar muy confundido para ver a quién eligen. Tal vez deberíamos decidir no elegir a nadie, pero no cabe esa posibilidad. No cabe esa posibilidad. No se puede. Mariela, cuando yo escucho hablar del outsider, que muchos vinculan a un concepto de una persona improvisada,
y aunque no es necesariamente así, lo que yo veo es que el Perú, hace 2 semanas salió un artículo interesante en El País de España, que titulaba "El Perú espera un líder", o algo así. Lo que la gente está esperando es alguien que no está en el escenario, pero que no sea improvisado. Claro, o alguien que de repente está en el escenario pero no lo estamos viendo. Exacto. Está detrás de todos y no lo vemos con claridad. Ahora, no sé si llegará a aparecer, no sé si cuando aparezca conectará o no conectará. En política hay muchas variables impredecibles. Y en el Perú manda mucho el corazón, ¿no? Exacto, pero entre los que están en este momento, si la gente decidiera no elegir a nadie, yo creo que no elegiría a nadie, pero vamos a ver qué pasa en la medida que avancen los meses. ¿Y qué te parece el papel de Pedro Cateriano en todo este lío de Belaúnde Locio? Con Cateriano hay que ver primero el origen de cómo llegó a ser nombrado primer ministro, porque venía de la censura de Ana Jara, y el nombramiento de Cateriano me parece que fue una reacción con el hígado, una reacción de respuesta política de Nadine o del presidente o de ambos. Sí. Por eso lo pusieron. Bajó un poco los niveles, los decibeles, digamos, en sus declaraciones iniciales, tendió puentes con la oposición, pero lo que ha pasado hasta ahora durante su gestión, la primera gran tarea que él tenía era Tía María, resolver Tía María. Y en ese examen está desaprobando absolutamente. Ahora vemos en un papel de segundo plano en el tema de Martín Belaúnde Locio. Comparto contigo que se le ve titubeante y sin claridad en las cosas que declara. Se siente que no cree lo que está diciendo. Exactamente, porque él de alguna manera es ajeno a este tema, ¿no? Pues, no, y porque además cuando ha tenido que hablar cosas en las que sí ha creído, lo ha dicho con un aplomo y con una frescura que han mortificado a muchos, ¿no? Y por eso es que le decían, caramba, Cateriano puede ser una especie de mono con metralleta, ¿no? Antes de ser premier, pero vaya que dice cosas que todo el mundo piensa, ¿no? Con respecto a ciertos personajes de la política nacional. Pero ahora lo veo titubeante, ¿no? Sí. Sí, bueno, el cargo también ha hecho que su estilo personal pase a segundo plano, y ahora su gestión se está agravando mucho más con un tema que quizás él no tiene que ver directamente, pero que involucra al gobierno en el más alto nivel. Entonces... Claro, pero está cometiendo el mismo error de Ana Jara, ¿no? O sea, hacerla de escudero, como hacía Ana Jara de escudera, defender lo indefendible y simplemente poner el pecho para defender al presidente. Claro, es verdad que el premier es el fusible político de Palacio, ¿no? Pero hay cosas indefendibles. ¿No te parece? Así es. Y esto raya con el ridículo. Lo de Belaúnde Locio es una novela del ridículo. Sí. Y viendo a Cateriano, lo que veo es que está consolidando la imagen de un gobierno sin autoridad, un gobierno confundido totalmente y sin presencia clara para enfrentar y resolver los problemas. Ahora, ¿no te parece que Ollanta Humala está ya absurdamente silente, callado? ¿O tú esperabas ese silencio? La verdad es que no esperaba otra cosa, ¿no? Porque... Siempre es así, ¿no? Exacto. Él ha dejado que se proyecte incluso la imagen de que no se sepa quién realmente está gobernando. Parece que jugara eso. Exacto. Entonces, hay silencios que ya son previsibles en él, ¿no? Pero el problema para el gobierno, o el problema para la pareja presidencial, en realidad, viendo cómo se están dando las cosas y específicamente en este caso de Martín Belaúnde, yo creo que va a venir después del 28 de julio del 2016. Cuando los investiguen a través de una mega comisión. Y cuando el tema pueda ser visto claramente, en algún momento se sabrán las cosas con mayor claridad. Y siempre cuando un gobierno o los personajes que están en el poder político dejan de estar en el cargo, es cuando se sabe todo lo que pasó, como pasó con Fujimori y con otros ejemplos también. Y cuando el papá de Ollanta Humala habla de la Constitución del 79 y dice que Ollanta Humala debería volver a ella, quedarse hasta el 2018...
¿Te suena a globo de ensayo o te suena a una humorada más de este señor que suelta a veces estas ideas por doquier? En una democracia todas las opiniones tienen que ser respetadas. Seguro. Pero lo que dice cuando menciona esto del 2018 y la Constitución del 79 realmente no es para tomar en serio, ¿no? No es para tomar en serio. ¿Y tú no crees que Ollanta Humala tenga el perfil de querer quedarse más tiempo que el previsto? No podría, así quisiera. Porque no tiene el favor popular. Y porque la coyuntura es totalmente adversa, ¿no? No se dan las condiciones como cuando, por ejemplo, Fujimori cometió el atropello el 92 de pisotear la constitución política y dar el golpe. Popularidad por el cielo, ¿no? Pero el 5 de abril tuvo más del 80% de aceptación de la población peruana. Claro. Entonces, uno que quiere quedarse en el poder más allá de su voluntad, yo creo que tiene que cotejar con la situación y con los temas que están pasando. Así que Ollanta Humala no va más allá del 28 de julio del 2016. Y que llegue pronto, por Dios. ¿Y a qué juega entonces? ¿Cuál es su juego político? Ya ni siquiera tiene juego. Yo creo que dentro de su confusión, lo único que está haciendo es postergar el enfrentamiento de los problemas. Postergar los problemas. En casi todos los casos, en Tía María, en Belaúnde del Ocio, simplemente está diciendo es algo que hay que tratar de evitar enfrentarlo hoy y mañana ya veremos, pero mañana no sabe qué va a pasar ni qué va a hacer tampoco. ¿Tienes la sensación de que este presidente no gobierna? Que ya no está. Porque gobernar implica pues una serie de decisiones, ¿no? Requiere cierta templanza, requiere cierta autoridad, una gran autoridad, no autoritarismo, autoridad, ¿no? Para con el pueblo, para con el país, pero esa autoridad no se siente hace tiempo y cada vez claudica más con respecto a ella. ¿Sientes que Ollanta Humala ya no gobierna? Está, digamos, como en piloto automático, pero en el peor sentido de la palabra. Yo lo que veo es que la gente tiene la sensación que no hay autoridad. Así es. Y lo del piloto automático es algo que viene desde Toledo, me parece. Todos han jugado al piloto automático. Déjame hacer aquí un paralelo con un tema que al parecer no tendría que ver, pero que sí está conectado. Todos han estado en piloto automático desde Toledo. Y sobre todo en economía, que es lo que más o menos bien ha funcionado. Claro, en economía, ¿no? Pero no en todo. Pero la economía también está siendo manejada en algunos casos irresponsablemente por los mismos tecnócratas. La misma gente estaba con Toledo, con el segundo García y con Humala, y gente que no entiende lo que pasa en el Perú realmente. Yo quisiera ponerte un solo ejemplo sobre esto. Ellos ven el tema de rentabilidad, ¿no? Como si el Perú fuera una empresa privada que es rentable, que no es rentable. Entonces cuando ven la necesidad del gasoducto del sur andino dicen, no, eso no es rentable para el Estado, etcétera. Pero el tubo del gas de Camisea que pasa a 10 kilómetros de la ciudad de Ayacucho y con lo que se podía resolver temas importantes de esa ciudad, por Dios, ahí nació Sendero Luminoso. Y esos temas son los que no van a entender tecnócratas detrás de un escritorio que ven las cosas empresarialmente y que no sienten realmente que los problemas del Perú son realmente políticos. El Perú ya no tiene problemas básicamente económicos, los problemas del Perú son principalmente políticos, eminentemente políticos. Y eso que tú señalas solamente lo puede ver un estadista de nivel, que no tenemos. Exacto. Hace tiempo. Lo que el Perú necesita, no sé dónde está, pero lo que el Perú necesita es que alguien con capacidad de estadista y que conozca realmente los problemas del Perú, que no sean improvisado, sea el que gobierne el país. Si llegamos a las elecciones del 2016, digo si llegamos porque el Perú nunca se sabe, creo que no es la primera vez que vamos a haber pasado tantos gobiernos democráticos elegidos de manera democrática a través del voto ciudadano, digamos, uno detrás del otro. No ha habido una circunstancia parecida a esta en toda la historia republicana del Perú. Porque hemos sido una concatenación de dictaduras, de golpes, ¿no? de caudillos militares o civiles que no se ha detenido sino hasta ahora. Somos una república democrática joven. Primera vez que pasamos el umbral de los 12 años continuos de gobiernos democráticos. De democracia. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Recién, después de tantos años transcurridos desde 1821, recién hoy
Hoy, si llegamos al 2016, podremos decir que hemos pasado 12 años consecutivos de democracia republicana. Yo sostengo que seguramente sí, las empresas mineras se han equivocado mucho a lo largo de los años, pero ese discurso de agua sí, minería no, y esta negación al hecho de conversar, esta negatividad permanente de la gente que está protestando por el tema de Tía María, refleja no necesariamente y solamente descontento popular. Refleja otro caldo de cultivo de otras cosas que no estamos sabiendo detener. Y la verdad que asusta mucho el país que se vislumbra, ¿no? Un país sin gobierno, un país sin disciplina, sin autoridad, donde te tiran granadas por doquier en las ciudades y sale un ministro a decir, bueno, que no pasa nada, tranquilos, esto no es terrorismo, es cualquier otra cosa. ¿Qué cosa es? No sé, pero terrorismo no es. Todo ese discurso radical y violentista ha sido alimentado irresponsablemente, por ejemplo, por el presidente Humala cuando fue candidato. El presidente viene de ahí, de un discurso violentista. Exacto. Y lamentablemente ha generado un ambiente en el que no se siente que haya autoridad en el Perú. Ajá. Te toman una carretera y el gobierno y el Estado peruano no puede resolver y enfrentar ese tema. En cuanto a la toma de carreteras, yo creo que es necesario decir que aquí hay un derecho fundamental que no tiene que ser vulnerado, el del libre tránsito de las personas, y es inaceptable que se tome una carretera en el Perú. Así es, Cris, seguramente. Ahora, de acuerdo, totalmente. Así es. Ahora, la primera dama está recluida, ¿no? Ya no se la ve por ningún sitio. No tiene cómo salir, No ¿no? aparece, ¿no? Saldría a decir qué. Exacto, pero ya ni siquiera sale en ninguna inauguración, evento. Ni en su cumpleaños ayer, creo, ¿no? ¿Si salió? Yo no la vi. No, yo tampoco la vi. ¿Tú la viste? Yo ¿No? tampoco la vi. No la vi. Está no habida. Está no habida, desaparecida. Bueno, eso es lo más grave de todo lo que se ha dicho, creo, hasta ahora, ¿no? Ese canciller boliviano diciendo, el 14 de mayo, ¿no? El 14 de mayo enviamos la carta diciendo, ya, pongámonos de acuerdo, en qué lugar, a qué hora lo entregamos. Es evidente que desde el principio aquí hubo la intención de evitar que Belaúnde Locio sea enfrentado a la justicia peruana. Eso a mí me queda claro. Claro, pero, de acuerdo, pero digamos, el presidente y su esposa y quienes los acompañen en esta aventura afiebrada, tienen que saber, porque no creo que hayan perdido contacto con la realidad, tienen que saber que lo que están haciendo es muy impúdico, que es evidente lo que está pasando. ¿No les importa o no les queda salida? No saben qué hacer en realidad. No saben qué hacer. No saben qué hacer en realidad. Yo creo que hay mucha están actuando por confusión eso actúan con tanta torpeza. Eso me parece, yo no le encuentro otra explicación razonable. Sí, no pues. le encuentro realmente. Ganar tiempo. Ahora, la gran pregunta, la de fondo, la pregunta del millón. ¿Qué se está tapando acá? Como siempre, la gravedad del tema se va a saber después. Nosotros no nos imaginábamos, sabíamos que con Montesinos y durante el gobierno de Fujimori había una corrupción en las más altas esferas, pero la magnitud de esta no la supimos hasta después. Y eso es lo que va a pasar. Acá lo que realmente se está ocultando o el tamaño de este tema se va a saber cuando este gobierno ya no esté en ejercicio. Muy bien, bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver si nos enteramos de más cosas cuando acabe este gobierno. Ivo Urbiola, analista político, ha estado con nosotros. Gracias, Ivo. Gracias, Mariela. Gracias a ti. Hacemos una pausa, viene el reporte vial y regresamos con más.